Y el libro de Génesis habla de dioses, o sea, de dioses mesopotámicos. Hay una influencia mesopotámica, al igual que hay una influencia cananea en el panteón cananeo, como en Génesis 14, que habla de El Elión, que de hecho vamos a buscarlo. Mira, en Génesis 14 de la Biblia Reina, esta no es de la versión Reina Valera 60. Reina Valera 60, el Antiguo Testamento depende del texto masorético. El texto masorético es el Antiguo Testamento que está en la mayoría de las Biblias evangélicas. Pero ese texto masorético apenas tiene 1000 años de existencia. 1000 años. Más nada. Hay manuscritos hebreos que son más antiguos, como la Septuaginta, como los rollos del Qumran. En cuanto a la Biblia de Jerusalén, utiliza diferentes versiones de la Biblia hebrea. Y cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 14, ellos aquí hacen las cosas bien. Aquí no meten la pata. Porque cuando citan el encuentro, cuando relatan el encuentro entre Abraham y Melquisedec, miren lo que dice. En la versión Reina Valera y otras dicen Jehová el Dios Altísimo. Insertan el nombre de Jehová porque están citando fuentes donde el nombre de Yahvé es más predominante. Acá está utilizando manuscritos que son más antiguos. Y aquí sí menciona cómo está originalmente. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, que es el Dios cananeo, el Elión, el Elohe Israel, que menciona en Génesis 33:20. Melquisedec era rey y sacerdote de ese Dios, o de ese poderoso que estaba por encima de otros, porque eso es lo que significa Dios Altísimo. Y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, de El Elión, del poderoso que está por encima. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. O sea, en la versión Reina Valera te va a decir Jehová el Dios Altísimo. Will Graham, en una ocasión, tratando de refutar a una persona que habló acerca de esto, citó este pasaje, pero usando la Reina Valera 60. Y metió la pata bien duro, porque desconoce totalmente acerca de esto. Cuando vamos a los más antiguos, no dice Jehová, Dios Altísimo, sino Dios Altísimo solo, el Elión, porque está haciendo referencia a una deidad que no es Jehová. Y de hecho, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 32, del 8 al 9. Vamos a leer de la Biblia de Jerusalén. Mira cómo lo dice. Aquí vemos la clara diferencia entre el Elión y Yahvé. Aquí dice, cuando el Altísimo, cuando el Elión repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Aquí está hablando de una repartición de fronteras, de territorios, donde se estaban distribuyendo a los hijos de Adán en pueblos. Se fijaron fronteras según el número de los hijos de Dios. Ahí el término utilizado es Bene Elim. O sea, los hijos de Dios, los Bene Elohim. Bene Elim o Bene Elohim, que es prácticamente lo mismo. Y dice que Yahvé le tocó a Jacob, que viene siendo Israel.
O sea, que aquí mismo te está diciendo que Yahvé no es el Altísimo, sino que a Yahvé le tocó en esa repartición, le tocó Jacob. O sea, aquí habla de dos dioses, o de Dios, dos poderosos. El Altísimo se identifican a dos, y a otros que los menciona de manera general, hijos de Dios. Pero aquí habla del Altísimo y de Yahvé. Son los dos poderosos que identifican aquí. Y ponen a el Altísimo por encima de Yahvé. En Deuteronomio 32, 8 al 9. Y esto es lo mismo que vemos en los rollos del Qumran. Hay una diferenciación entre Yahvé y el Elión, como dos dioses diferentes. Porque aquí ya, en esta tradición, Yahvé ya estaba dentro de la teología de los hebreos, pero aún era hijo de El Elión. O sea, aún formaba parte del panteón. Más posteriormente es que Yahvé se convierte en el Elión y se fusiona con la deidad cananea El y se transforma en Yahvé Elohim, que es lo que conocemos hoy. Jehová, Dios Altísimo. Discúlpeme. Vamos a leer unos comentarios. Dice JC, lo que sí es curioso es si Yahvé fue un dios cananeo, ¿por qué le envió a los israelitas a eliminar a los cananeos? No, Yahvé no es un dios cananeo, JC. Yahvé, según las tradiciones más antiguas del Antiguo Testamento, como el libro de Jueces 5:4, habla de que Yahvé viene de Seir. En otros pasajes habla de Edom, del Sinaí. Yahvé, y cuando vamos a la arqueología, Yahvé era un dios que era adorado por un pueblo llamado los Shasu, que existieron mucho antes de que existieran los hebreos. Y en esa región del sur de Canaán, allá en Edom, en el Sinaí, no era un dios cananeo. El dios cananeo era El Elión, el Dios Altísimo. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que la mayoría de todos los pastores mienten. Son embusteros. O sea, eso es lo que queramos decirle aquí. Le están mintiendo y son embusteros. En el Antiguo Testamento hay dos dioses identificados. El Elión, el Dios Altísimo, o El Shaddai, que viene siendo el de la montaña, o el de la estepa, que lo tradujeron como Dios omnipotente cuando no tiene nada que ver con eso. El Shaddai significa el de la estepa o el de la montaña, o el poderoso de la montaña o el poderoso de la estepa. El Shaddai, el Elión, significa el poderoso que está por encima de otros, o el más mayor, el más antiguo. Eso es lo que significa el Elión. El Olam, el eterno, que en verdad significa otra cosa. O sea, nos han engañado bien duro, en otras palabras. Nos han cogido bobo. Los pastores, los institutos bíblicos, los han engañado, nos han engañado a todos. Entonces, van a tener que responder pronto cuando la verdad salga a la luz.
Y sí, y por eso fue que mandó a exterminar a los cananeos, porque no era cananeo. ¿Entiendes? Hubo una invasión a territorio cananeo y en ese periodo de transición y asimilación, Yahvé se convierte en el nuevo Dios de Israel. Nos dice Mariano, o mi pastor dice esto y punto, y le creen ciegamente sin indagar. Sí, es la mayoría de los casos que vemos. Nos dice Kelvin, ¿crees que entonces la forma en que los ortodoxos y los católicos ven la Biblia es más razonable? Bueno, es que dentro de la teología católica tampoco se cree en lo que yo estoy hablando aquí. Aunque sí hay teólogos y académicos católicos que reconocen que en el mundo antiguo Israel era politeísta, enoteísta, monolatrista, y que a lo último pues vino el monoteísmo. Ellos creen en una revelación progresiva. Entonces ellos creen que Dios se dio a conocer en el Nuevo Testamento a través de Cristo, pero que habló a través de los profetas, pero que era la misma deidad. O sea, pues, esa es lo mismo que los protestantes en ese sentido. Pero lo que estoy hablando acá me estoy basando en la arqueología, me estoy basando en la historia, me estoy basando en lo que es, no en lo que yo quisiera que dijera o lo que me han enseñado para mantener la verdad establecida dogmáticamente. No, estamos hablando de lo que es. Y se han encontrado en hallazgos arqueológicos en Ugarit, esa región al norte de Israel, allá en Siria, todo ese lado. He encontrado estelas donde hay inscripciones que hablan del panteón cananeo y hablan de los Elohim. Donde llaman al panteón cananeo, los llaman Elohim. Así los llaman. Porque en el panteón cananeo, el Elión era el papá de los dioses. Le llamaban el anciano de días. O sea, en Daniel 7, cuando habla del hijo del hombre que se acerca al anciano de días, pues eso es una adaptación del anciano de días, él y su hijo Baal. O sea, cuando el lenguaje de el hijo del hombre que viene sobre las nubes, que es lo mismo que vemos en Yahvé, que viene cabalgando sobre las nubes, pues en realidad, tanto Yahvé, esa iconografía, ¿verdad? Esos elementos son de Baal. O sea, Baal, el hijo de él, porque en la teología cananea, el hijo preferido de él era Baal. Y a Baal se lo conocía como el hijo de él, el hijo de Dios. Y era la deidad más popular entre los cananeos. Lo que pasa es que en los salmos que vemos en la Biblia hebrea, insertan el nombre de Yahvé. Y muchos salmos y muchas cosas que escriben en la Biblia hebrea, en realidad son de otros pueblos, dedicados a otros dioses, pero ellos lo adaptaron y le pusieron el nombre Yahvé ahí. En el libro de Proverbios hay sabiduría egipcia, que la pusieron ahí como si viniera de Yahvé, cuando en realidad es de Egipto. Por eso los pastores no se lo van a decir a ustedes, muchachos, se le cae el kiosco. Después, ¿quién paga los diezmos? ¿Quién paga la luz, el agua, el sueldo del pastor? No, las ofrendas. Después, aquí, ¿cómo supervisa el concilio? O sea, hay que mantener el embuste, pero la verdad no la quieren decir. Entonces, lo que estamos hablando aquí, pues choca con lo que se ha enseñado. Entonces, los Elohim, en Ugarit, los Elohim
formaban parte de ese panteón que él era el superior. En otras palabras, los hebreos y los cananeos eran lo mismo, creían en lo mismo, hasta que llegaron los que trajeron a Yahvé. Y de ahí sucesivamente pasaron más cosas, empezaron a eliminar otras deidades, Aserá se convirtió como que en la sabiduría, o sea, sacaron a Aserá, o sea, pasaron muchas cosas. Pero originalmente, pues las cosas no son como enseñan ahí. O sea, hay mucho embuste. Hay mucho embuste. O sea, que eso está fuerte. Entonces, ¿sabes? Estaban diciendo a ustedes, mire, gente como Will Graham es un embustero. Mienten. O sea, gente como, ¿cómo es que se llama él? El de Retando Paradigma. Está mintiendo. Está enseñando embuste. Noel Hernández, enseñando embuste. Gilberto Miguel Rufá, enseñando embuste. Todo lo que ellos enseñan es embuste. Son mentiras. Ellos creen que es verdad. Ellos creen que eso es verdad. Pero ellos creen eso porque tienen unas presuposiciones y unas ideas que fueron implantadas en su mente a través del adoctrinamiento religioso. Pero esa no es la verdad. Porque la verdad debe corresponder a la realidad, no a las presuposiciones o ideas preconcebidas que ellos tienen. Porque ese es el problema que tenemos. La mayoría de los apologistas lo que hacen es asumir y presuponer tener la verdad y buscar afuera aquellas cosas que no son parte de la ortodoxia y descalificarlas. Y buscar cosas que confirmen y validen lo que yo creo. Pero, ¿qué sucede? Hay muchas cosas que por más que ellos quieran, están ahí y contradicen lo que ellos creen. Pero ellos simplemente lo van a rechazar. Y van a decir que eso es herejía, que eso es blasfemia, que eso es del diablo, que no te escuchen, que no cuestiones, quédate con lo que tienes, sigue creyendo en esto, punto, pero no pienses más allá, no cuestiones, no hagas preguntas, no investigues, tú simplemente repite lo que nosotros te enseñamos, defiéndelo, estás en la verdad y serás salvo. Así es como ellos juegan con la mente de la gente. O sea, son gente que no le importa la verdad, sino aquello que les conviene, aquello que les haga sentir bien consigo mismos. Eso es lo que pasa aquí. Entonces, la Biblia hebrea, vuelvo y repito, habla de diferentes entidades llamados Elohim. Y el término Elohim significa poderosos, fuertes, dioses o señores. Como serían landlords en español, también landlords en inglés, que serían como los dueños de unos territorios. Esos serían los Elohim.
sea, los dueños, los señores. Es eso. Entonces, a nosotros nos enseñan en la escuelita dominical, el catecismo, que en el principio Dios, un solo Dios, creó a la humanidad y creó el planeta y creó el universo. Y dicen que eso está en Génesis y utilizan Génesis para reforzar esa idea. Sin embargo, cuando vamos a Génesis, en su contexto original y sus fuentes que no son hebreas, sus fuentes originales que son mesopotámicas, pues nos damos cuenta que no es una entidad la que crea al hombre y la que terraforma la tierra, sino varias entidades, un grupo llamado Elohim, que vendrían siendo los Anuna o los Anunnaki. También estarían los Apkalu, estarían ahí los Igigi, estarían dentro de la Biblia hebrea, pero con otros nombres. O sea, habrían instancias en la Biblia hebrea donde Yahvé sería Enlil, o otras que en donde Yahvé sería Anu o sería Enki. Así es esto. Entonces, todo ese lenguaje del Hijo del Hombre que viene en las nubes y se acerca al anciano de día, eso es de la mitología cananea, de Baal y el anciano de días, el Elión. Eso después lo cambiaron, Yahvé, Baal se convierte en Yahvé, él su padre, pero después Yahvé se convierte en el anciano de días y este hijo de hombre se convierte en Miguel. Sí, porque después Yahvé se convierte en el anciano de días, entonces el segundo poder del cielo, según el judaísmo, el segundo templo, pues era Miguel, el príncipe de Israel. Miguel es el hijo del hombre en el concepto del judaísmo del segundo templo. Entonces el anciano de días sería Yahvé, pero antes de eso era Yahvé y él, y antes de eso era Baal y él. ¿De cómo es esto? Entonces, mira qué cosa, mira cómo esto ha influenciado incluso hasta la cultura pop. Utilizando la cultura pop, Star Wars, por ejemplo. En Star Wars está el emperador Palpatine del Imperio Galáctico, ¿verdad? The Galactic Empire. Palpatine es el verdadero poder. El viejo ahí, el anciano. Pero el corregente es Darth Vader. Entre ellos dos gobiernan el universo. Pues esa idea de el anciano de día, que lo presentan sentado en un trono, y el otro, que es el que ejecuta todo, pues tiene una raíz en la mitología cananea, que luego los judíos, los hebreos lo adaptaron, y eventualmente después el cristianismo también lo adaptó. O sea, donde Dios Padre y Dios Hijo. El cristianismo también tiene eso, el Dios Padre y el Dios Hijo, y lo vemos también en las cartas paulinas, que Pablo habla constantemente del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también habla de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El concepto del Padre y el Hijo, que gobiernan todas las cosas, y el Espíritu Santo, que vendría siendo esa tercera entidad divina que también está en todas partes. Que de hecho, la cuestión del Espíritu Santo también existe en la teología, en el zoroastrismo persa. En el zoroastrismo persa hay una entidad maligna que se llama Angra Mainyu o Ahriman, y también existe otra entidad que es benévola
que se llama Sepan Agnew, creo que se llamaba, no me recuerdo ahora el nombre específico, pero vendría siendo como el Espíritu Santo. Sería como el espíritu de Ahura Mazda. Y eso está en el zoroastrismo persa. En la mitología cananea, el Espíritu Santo sería Shapash, que es una deidad femenina. En el judaísmo del segundo templo, pues sería la Shekinah, o la esposa de Yahvé, la Shekinah. O sea, tú le preguntas hoy a los judíos, hay judíos que creen que Yahvé tiene una esposa. Hoy día, tú le puedes preguntar, creo que es un rabínico, no recuerdo ahora. Sé que hay grupos, hay rabinos que creen que Yahvé tiene una consorte y le llaman la Shekinah. Que eso no es de extrañar porque ya en el judaísmo del primer templo, pues se creía que Yahvé tenía una consorte que era Asera. Y eso viene de antes, porque antes Asera era la consorte de Elión. O sea, hoy dicen, eso es herejía. No, espérate. No es que es herejía. Es que esas son las raíces de lo que tú crees hoy. Lo que hoy tú llamas herejía son las bases y la raíz de tus creencias. En otras palabras, todo lo que hoy se llama pagano o herético, en realidad es la raíz, es la fuente de la cual múltiples culturas y religiones bebieron, como si hubiera existido una cultura o una religión primigenia. Y cada cual en diferentes lugares lo adaptó según su interpretación.